Busque su palabra con ese mismo gozo en el libro de Hebreos. Gracias. En el libro de Hebreos 11, 27. Vamos a leer a partir del versículo 27. 27, 28 y 29. Dice la palabra: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La palabra está bendecida. Si puede darle una alabanza de palmas al Rey de Reyes, déselo fuerte al Rey. Amén. Pero déselo fuerte al Rey. Esta es palabra de Dios. Puedes tomar su asiento, por favor. Dígale a alguien: ¿qué te sostiene a ti? Pero dígaselo: ¿qué te sostiene a ti? Estos versos nos enseñan el nivel de fe, el nivel de confianza en Dios que tenía Moisés, el tamaño de la fe que tenía Moisés de Dios. Estos versos nos hablan a nosotros. Y la lucha más grande de todo ser humano es la incredulidad, es el temor y la falta de fe. Ahí se centra la lucha de todo ser humano, la lucha de toda persona cuando empieza sobre todo los caminos del Señor, cuando empieza a buscar de Dios. Ambos son vencidos, la falta de fe, la incredulidad, el temor, ambos son vencidos cuando aprendemos a tener esa confianza plena en Dios. Cuando usted empieza a confiar en Dios, a tener esa confianza, ambos son vencidos. Cuando usted aprende a ver a Dios en todas las cosas, cuando usted empieza a ser movido mirando al invisible, que aunque usted no lo vea, usted sabe que Dios está con usted, usted sabe que Dios está obrando en su vida. Ahí usted empieza a salir de todos esos temores, empiezan a salir de su vida. Me llama la atención que cuando usted se sostiene mirando al invisible, es que usted ha aprendido a confiar plenamente de que hay alguien que te sostiene, que hay alguien que te levanta. Es impresionante cuando nosotros aprendemos a caminar mirando al invisible. Usted en medio de cualquier situación, en medio de cualquier condición de vida que lleve, en medio de cualquier circunstancia, usted sabe que está sostenido por Dios. Usted sabe que está guardado por Dios. Los hombres que se han sostenido mirando al invisible, todos han logrado grandes cosas. Todo hombre, toda mujer que se ha fortalecido mirando al invisible, mirando a Dios, aunque no lo mira, aunque no lo palpa, aunque no lo puede mirar de manera física, pero sabe que Dios está con él en medio de cualquier situación, sabe que Dios camina con él, que Dios está en su omnipresencia en todo lugar caminando contigo. Todos esos hombres que han confiado en él han sido hombres que han hecho grandes logros, han cumplido grandes metas en su vida. Abraham salió a un lugar que no sabía a dónde iba, y dice la palabra de Dios que él iba mirando al Dios invisible. Él escuchó la voz de Dios, él escuchó esa voz que le dijo: vete, deja tu casa, tu parentela y vete a una tierra que te voy a entregar. Abraham salió, dice la palabra de Dios, a una ciudad que no sabía dónde estaba, pero el arquitecto de arquitectos, dice la palabra, él sabía que había un arquitecto, que había un constructor que había construido ese lugar. Te vengo a hablar en esta mañana: Dios te va a mover a ti a muchas cosas de fe. Dios te va a levantar cada día a que tenga una mayor fe. Y así como Abraham, dice la palabra, que se fue en pos de una ciudad que no sabía dónde estaba, él no sabía dónde
iba a llegar, pero él sabía que había un constructor, él sabía que había un arquitecto que le había dado el lugar, que le había dado el nombre y que Dios lo había hecho. Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te habla de algo, Dios es el arquitecto, Dios es el constructor que va a realizar todo lo que te habla. Él tiene cuidado y tiene promesa para ti. Abraham iba en pos de esa ciudad. Y dice la palabra que solo sabía Dios, que él sabía que era el arquitecto, que él era el constructor de esa ciudad. Se sostuvo mirando al invisible, conociendo que era poderoso para levantar aún de los muertos. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios aún sin verle, es que le mostramos el nivel mayor de fe que puede tener un ser humano. Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Abraham empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque él estaba confiado que había uno que hacía todo lo que Dios le iba hablando. David se sostuvo al conocer la fe en el invisible, que era el Dios que lo libraba de la garra del oso y de la garra del león. David estaba confiado, por eso David fue a la guerra. Dice la palabra que David no perdió una guerra, que venció al gigante, porque él estaba mirando al Dios invisible, al Dios poderoso, al Dios de la guerra y al Dios de la batalla. Te vengo a hablar en esta mañana. No sé qué Dios tú estás mirando en medio de tu condición de vida, en medio de tu proceso, pero Dios te quiere hablar que tú tienes que mantenerte firme creyéndole a Él, aún tú no lo veas en medio de tu condición. Él entendió que Jehová era el Jehová de la batalla. El Cristo de la gloria se sostuvo mirando el invisible. Aún Jesús permaneció firme creyéndole a Dios, dice la palabra. Él oraba, él buscaba la presencia. Dice que él obedecía al Padre, aunque los discípulos que estaban con él nunca miraron al Padre, nunca miraron al Dios invisible. Pero Jesús estaba confiado en aquel que lo había llamado, aquel que lo había enviado. Estos hombres no tuvieron dependencia de nadie. Estos hombres aprendieron a depender de Dios. Estos hombres empezaron a confiar en Dios aún sin verlo. La palabra de Dios dice que Moisés, dice la palabra, se sostuvo como mirando al invisible. En los tiempos de los procesos, en los tiempos del desierto, 40 años en el desierto, 40 años caminando con un pueblo más en el desierto. Moisés teniendo toda la sabiduría del mundo, Moisés siendo un hombre preparado, él dejó todo a un lado para confiar en el Dios invisible. Moisés dijo: el que me sostiene es el Dios invisible, porque cuando tú aprendes y entiendes que Dios es el que te sostiene en medio de lo que sea, siempre tú vas a mirar a Dios, tú siempre vas a ver a Dios en medio de todo lo que te pueda suceder. Cuando tenemos un encuentro con Dios mismo, aunque usted no le vea, nuestra vida será cambiada. Todo el que ha tenido un encuentro con Dios, aunque no lo vea, su vida cambia, su vida es transformada. Él es que empieza a provocar cosas en nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro con Dios mismo, usted, aunque no lo vea, su vida va a ser cambiada. Las cosas que aunque estén desatadas, las cosas que estén atadas, Dios las desata. Las cosas que por más rojo que están, Dios la empieza a cambiar en tu vida. Cuando Dios te encuentra con el Cristo de la gloria, toda angustia se va, toda molestia se va, toda vicisitud se va, todo lo que quiera venir a tu vida a traerte desánimo se va. Cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, conoce a Dios aunque no lo vea, y sabe que Él es su sustento, y sabe que Él es su alimento, y sabe que Él es su apoyo, nada lo podrá mover.
Él es el camino de, aunque Él camina en sendero misterioso, Dios es tu camino, Dios es tu sanidad, Dios es tu milagro, Dios es el que te levanta, Dios es el que te restaura. Cuando nos encontramos con la fe de la palabra de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay palabra que se pueda mantener por encima de la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando la palabra se te revela, Dios mismo en ella, el poder de su palabra te sostiene. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el que te sostengo, yo soy el que te alimento, yo soy el que te doy la fuerza. La palabra de Dios dice que Moisés murió de 120 años, pero dice que murió con vigor. Dice que su vista estaba 20-20, porque él empezó a fortalecerse cada día. Los hombres que saben y permanecen confiados en Dios y saben que Él es su sustento, que Él es que lo levanta. Moisés se mantuvo con vigor, Moisés se mantuvo con fuerza, porque él se sostenía mirando el invisible. Hay gente que están mirando las cosas externas más que al Dios de los invisibles. Yo te vengo a hablar en esta noche: pon tu mirada en el Dios invisible por encima de todas las cosas. Lo interesante de esto es que cuando usted se convierte en un cristiano, en un hombre que es sostenido por el Dios invisible, a usted van a pensar que usted está loco, van a pensar que usted es una persona como que no es cuerda, porque cuando usted sabe que Dios lo sostiene, aunque la gente a usted lo vean raro, usted sabe que hay alguien que va caminando con usted, usted sabe que hay alguien que lo está sosteniendo, usted sabe que hay alguien que le da la fuerza, usted sabe que hay alguien que no lo deja desanimar, usted sabe que hay alguien que no lo deja deprimir, usted sabe que hay alguien que no lo deja caer, usted sabe que hay alguien que lo va a levantar. En todo tiempo usted tiene que saber que todo el que se ha mantenido mirando a Dios, su vida ha sido transformada, su vida ha sido restaurada. Nunca usted ha escuchado decir una gente que estuvo en los caminos del Señor, aunque se haya salido de los caminos del Señor, que haya dicho: cuando yo estaba en los caminos del Señor, a mí me iba mal. Siempre dice que estaba bien, siempre dice que tenía una mejor vida, siempre dice como que había algo bueno en él, porque todo el que mira a Dios, todo el que camina con Dios, todo el que se sostiene en Dios, sabe que su vida empieza a cambiar. He visto gente endemoniada y que Dios lo hace libre. He visto gente enferma y Dios sanarlo. He visto gente con órganos que estaban destruidos y Dios restaurando órganos. He visto palabras que han sido enviadas y Dios yendo a ese lugar y sanando a la persona. He visto drogaditos ser cambiados. He visto gente desahuciado, Dios levantándolo y convirtiéndolo gente de la sociedad. He visto a un Dios grande y poderoso obrando en la vida de matrimonio que ha estado destruido, Dios restaurándolo. Porque cuando tú miras al Dios invisible, tú no tienes que mirar a que se te manifieste una gran luz, que se te manifieste algo raro. Cuando tú empiezas a mirar al Dios de los invisibles, tú empiezas a mirarlo a través de la gente, a través del cambio en la gente, a través de la restauración de vida, a través de la restauración de un matrimonio, a través de una salud restaurada, a través de un milagro que Dios hace en tu vida. Él es el alfa, la omega. Él es el principio, Él es el final. Él es el Dios grande, el poderoso. Él es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Él es, dice la palabra, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El Dios invisible que tú no conoces, que tú no ves, que tú no miras, es un Dios tan grande, mucho más grande que lo que tú te puedes imaginar. Usted tiene que entender que Dios es su punto de apoyo, que Dios es su punto de equilibrio, que Dios es el que le tiene que dar estabilidad a usted en su vida. Solo Dios te puede cambiar y llenar todo vacío en la vida de una persona. Los caminos de Dios son inescrutables.
Los caminos de Dios operan de manera extraña. A veces tú no sabes cómo Dios va a resolverte una condición de un problema financiero o un problema de salud, pero los caminos del Señor son inescrutables. Nosotros no entendemos, no conocemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero Dios siempre está dentro de todas tus cosas. Usted no tiene que estar en los tiempos de Moisés para mirar a Dios. Usted no tiene que estar en los tiempos de Jesús para caminar con Jesús. Ya el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Ya el Espíritu Santo de Dios camina con usted. Ya usted tiene el privilegio de poder estar cerca de Dios a través del Espíritu Santo. Está aquí el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que saber que aunque usted no lo pueda sentir, su presencia está aquí. Que Dios está con usted en todo lugar. Que Dios está con usted en su casa. Que Dios está en la habitación. Que Dios está en la calle. Dios camina con usted. Aunque usted venga de lugares lejos, aunque usted venga de lugares cercanos, usted puede sentir a Dios. Aunque usted sea quien sea, usted puede sentir la presencia de Dios. Cuando te encuentras con esa presencia, entonces caminará con el Dios invisible. Hay gente que andan buscando caminar con Dios y no han entendido que es tú encontrarte con la presencia de Dios. Que tú encontrarte con esa presencia cuando tú lo buscas. Es tú encontrarte con esa presencia cuando tú oras, cuando tú le clamas, cuando tú le estás buscando. Tienes que buscar siempre la visitación de Dios. Hay iglesias que aman a Dios. Y esta es una iglesia que ama a Dios. Y donde usted ama a Dios, su presencia tiene que ser manifiesta. Todo el que ama a Dios provoca a Dios. El cielo y la tierra pasarán. Tu cuerpo se va desgastando. El trabajo se puede perder. Tu casa se puede destruir. Tu empresa le puede pasar cualquier cosa. Tu carro te lo pueden chocar. Todas esas cosas pueden perecer. Pero dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios permanece para siempre. Es mejor tú tener un encuentro con la presencia de Dios que te entreguen una llave de un carro. Porque cuando la presencia de Dios está contigo, Él se encarga de darte la llave del carro. Él se encarga de darte tu trabajo. Él se encarga de darte tu casa. Él se encarga de darte tu salud. Él se encarga de darte tu paz. Él te encarga de darte todo. Cuando la presencia de Dios, tú le invitas a morar contigo. Tú le invitas a caminar contigo. Cuando tú dices, yo me voy a sostener como mirando el invisible, nada te puede tambalear. Nada te puede hacer caer. Nada te puede hacer a ti sentirte como que está inestable, porque dice la palabra que Moisés se sustentaba como mirando el invisible. Algo que se sostiene es porque está inestable. Algo que se sostiene es porque está débil. Algo que se sostiene es porque necesita que alguien le agarre. Cuando usted decide que sostenerse mirando el invisible, entonces usted le empieza a decir a Dios, yo soy débil, pero tengo uno que me levanta. Yo soy débil, pero tengo uno que me sostiene. Yo soy una gente que necesito que me sostenga una mano fuerte, pero Dios está para sostenerte. Dios está para levantarte. Dios está para estar contigo. Dice la palabra de Dios que Él está para darte la fuerza para seguir hacia adelante, que Él está para sostenerte. Dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, pero el brazo de Dios lo levanta. Cuando usted se cae y se mantiene mirando al invisible, no importa que usted se caiga, usted se para, porque usted sabe que hay una mano que lo está levantando a usted, porque usted sabe que hay alguien que lo está sosteniendo. Deje de sentirse que usted es débil, deje de sentirse que usted se cae, deje de estar diciendo,
esa noticia me tumbó. Deje de estar diciendo, ese problema me tiene desanimado, caído. Deje de estar diciendo que esa enfermedad lo tiene a usted como tambaleando. No, mira al invisible. Moisés se sostuvo mirando al invisible. No hubo nada que estuviera por encima de ese invisible. Abraham salió en pos de una ciudad, y dice la palabra que Abraham dijo: yo no sé dónde está la ciudad, pero yo sé que Dios es un arquitecto, es un constructor. Si Él me dijo ve detrás de esa tierra, ya Dios la construyó. Si Dios está contigo, Dios va a construir todo lo que tú necesitas. Dios te va a construir tu salud, Dios te va a construir tu matrimonio, Dios te va a construir tu casa, Dios te va a construir todo, porque Él es el arquitecto de los arquitectos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 11. Dice que Abraham, dice la palabra de Dios, dice que Abraham fue en pos de esa tierra prometida, creyéndole a Dios que Él era el arquitecto y Él el constructor. Lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Y ellos le creyeron a un Dios invisible. Ellos le creyeron a un Dios que no lo habían visto como usted y yo no lo vemos. Su fe tiene que aumentar cada día. Tiene que aumentar no porque usted vea algo, sino porque usted sabe que hay un Dios invisible que es real. Hay un Dios real. Moisés se sostuvo, dice la palabra, viendo al invisible. Dice que él se sostuvo todo el tiempo, aunque le pasó todo lo que le pasara. Aunque estuvo 40 años en un desierto y después 40 años más en el desierto, nada hizo que Moisés perdiera la fe en Dios, porque él sabía quien lo sostenía era Dios. Él sabía que quien le dijo que iba a cruzar el Mar Rojo era el Dios invisible. Él sabía que quien le dijo que lo iba a mantener, a sostener en el desierto fue Dios, y Dios cumplió su palabra, porque Dios no es hombre para mentir ni sombra de variación. Aunque tú no veas a Dios, cuando Dios te promete algo, prepárate que Él es el constructor, prepárate que Él es el ejecutor, prepárate que Él es que lo hace en tu vida. Cuando te sostiene viendo al invisible, entenderá entonces que todo lo visible sale de lo invisible. Cuando tú te sostienes mirando al invisible, tú vas a entender que todo lo visible sale de lo invisible. Cuando tú te sostienes mirando al invisible, mientras otros te están diciendo te va a divorciar, tú pones tu mirada en alguien que nadie está mirando, pero tú sabes que está mirando a alguien que te está escuchando, que te está viendo, que te está nada más esperando que tú le digas: Señor, tú eres que tiene la última palabra. Los que confían en el invisible, aunque vean algo que está pasando en lo terrenal, no se enfoca en lo terrenal. Empieza a mirar en el Dios que hace lo terrenal. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Aprender a mirar al Dios invisible. Yo no puedo a usted llevarlo a que se haga dependiente de mirar al Dios de carne, al pastor de carne y hueso. Mi intención es que usted mire al Dios invisible, que usted pueda mirar en este altar a ángeles, que usted puede mirar, a veces usted está ahí recibiendo la palabra y yo veo cómo se mueven los ángeles en este lugar, porque usted tiene que estar más pendiente al Dios invisible. Usted tiene que estar más pendiente al Dios que usted no ve, pero es el Dios real, el Dios que ha abierto puertas, el Dios que paró la lluvia, el Dios que hizo descender fuego del cielo, el Dios que ha revivido los muertos, el Dios que separó las aguas. Es el mismo Dios que está contigo. Cuando te sostiene viendo al Dios invisible, entenderá entonces que todo lo que tú necesitas es ese hombre que te lo va a dar. Él es el Dios grande, el Dios todopoderoso. Celebrará antes de tener algo.
Dice la palabra que Moisés, en el versículo 28, dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe celebró la Pascua. Él celebró por la fe la libertad del pueblo. Él celebró por la fe la libertad de su vida, la libertad de una esclavitud. Él empezó a celebrarla por fe. Él solamente había escuchado la voz del invisible, pero él dijo: Él es el que me sostiene, Él es el que me levanta. Si Él dijo que va a hacernos libres, yo voy a empezar a celebrar. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que va a restaurar tu casa, tu familia, tus hijos, tu salud, y no está celebrando? Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a Dios, como un Moisés que se sostuvo creyéndole a Dios, aunque era invisible, aunque es invisible. Dice la palabra que él empezó por la fe a celebrar esa liberación. Cuando usted cree en el Dios invisible, usted no tiene que esperar mirar una señal de algo. Si usted cree en el Dios invisible, una muestra de que Él es real es su estado de ánimo. Es lo que usted está esperando de Él. Es lo que usted puede celebrar de lo que Dios puede hacer contigo. Dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Pero dice la palabra: pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pero más adelante dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. Hubo un Josué que creyó en el Dios invisible, un Dios que le había dicho: te entrego esa tierra, te entrego a Jericó. Pero él no sabía cómo iba a suceder. Pero el constructor y diseñador sabía, había diseñado un plan, había diseñado una estrategia. Porque Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la sabiduría. Cuando tú le creas al Dios invisible, cuando tú te metas a la presencia, tú solo ahí, tú no estás solo, tú estás con otros que te está escuchando. Y Él te va a susurrar, Él te va a hablar, Él te va a dar las estrategias, Él te va a dar el conocimiento, Él te va a dar la sabiduría. Dice la palabra de Dios: el que te falta de conocimiento, pídeselo al Dios invisible, que Él te la va a dar también. Por la fe celebró la Pascua. ¿Cuántos de nosotros estamos celebrando algo que Dios nos ha prometido? Es una muestra de que usted le está creyendo a Él, aunque usted no lo vea. Usted tiene que verse distinto. Usted tiene que verse cambiado. Usted tiene que ver su casa cambiada. Solo los que aprenden a ser sostenidos por Dios son aquellos que empiezan a celebrar las cosas que aún no se han manifestado. Porque cuando usted cree en el Dios invisible, usted tiene que creer también en las cosas invisibles, en las cosas que aún usted no ve, pero que pronto la va a mirar. En las cosas que aún usted no siente, pero pronto lo va a sentir. Tope a alguien y dígale: tú estás a punto de ver algo que todavía no ha visto. Tú estás a punto de sentir algo que todavía no ha sentido. Tú estás a punto de hacerlo fuerte al Rey de Reyes. Usted está a punto de ver cosas que aún no ha visto. Usted está a punto de sentir cosas que usted no ha sentido. Yo vengo a profetizar, yo vengo a declarar sobre tu vida que empezará a ver la respuesta de tus oraciones, que empezará a ver aquellos sueños cumplirse. Yo vengo a declarar sobre tu vida que empezará a mirar todas aquellas cosas que Dios tiene para ti. Alguien que se sostiene es porque no puede sostenerse por sí solo. Este púlpito se sostiene en esas barras. Por esa barra se sostiene en esa base. Si usted le quita esa base, aunque tenga los dos tubos, se cae. Usted se cae porque no tiene a Dios. Usted se cae porque no ha aprendido a sostenerse en el Dios invisible. Usted se cae porque no ha entendido que es el Dios invisible que puede hacer todo por ti.
Hay gente que está más pendiente a las cosas naturales que al Dios invisible. Usted le puede decirle a alguien cualquier cosa que usted se pueda caer. Pero cuando alguien se lo diga, mire al lado al Dios invisible y pregúntele: ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Al Dios invisible. Por eso usted ve esos hombres de Dios. Por eso usted ve un Moisés que venía con el rostro transformado. Por eso usted ve esos hombres de Dios que de repente hablaban lo que no entendían como Job. Hay gente que empiezan a mirar cosas, más brujos, más hechiceros, más brujería, más muerte, más cosas. No, empiece usted a deleitarse mirando al Dios invisible. Empiece usted a decirle: Señor, mejor muéstrame tus ángeles, mejor muéstrame tu presencia, mejor muéstrame tu rostro. Alguien que se sostiene es porque no puede sostenerse por sí solo, porque no puede valerse por sí solo antes de cualquier embate. Por eso tenemos que aprender a sostenernos en el Dios invisible. Las mejores victorias son aquellas que se logran por fe. Las mejores victorias que usted puede celebrar en su vida son aquellas que usted ha logrado sin intervención de nadie, sin saber cómo sucedió, sin saber de dónde vino, sin saber cómo se dio. Y es impresionante eso. Es impresionante cuando usted celebra una victoria que usted dice: Señor, pero ¿y cómo fue? Mejor no pregunte, mejor no cuestione. Siga creyéndole al Dios invisible. Sígale creyendo. Para todo hombre sostenerse como mirando al Dios invisible, tendrá que ser cambiado de adentro. Porque así como Dios es invisible, Él no quiere nada con lo externo tuyo. Él quiere con lo invisible tuyo. Él quiere con lo que está de Él dentro de ti. El bajo tienen que bajarlo un poquito, por favor. Para todo hombre sostenerse como mirando al invisible, tendrá que ser cambiado dentro su parte invisible. Y por eso hay gente que quieren sostenerse en el Dios invisible, pero haciendo las cosas con la parte externa. Haciendo las cosas con la parte con la cual Dios no se relaciona. Dios, el Dios invisible, se conecta con lo invisible que hay dentro de ti. Se conecta con tu espíritu. Se conecta con la esencia de Dios que hay dentro de ti. Moisés, Abraham, Jacob, David, todos los hombres que se han sostenido en Dios, ninguno cayeron. Ninguno cayeron. Pudieron haber cometido cosas, lo que fuera, pero al final dice la palabra que todos vieron cumplir la promesa de Dios. Todos vieron cumplir lo que Dios le había prometido. Cada uno de ellos se sostuvo mirando al invisible. Un David sabía que iba a ganar las guerras, porque él sabía que el Dios invisible estaba con él cuando lo libraba de la garra de los osos y de la garra de los leones. Así de niño David peleaba con osos y leones, pero él lo vencía porque él sabía que no estaba solo. Él veía a dos. Quizás lo tenía agarrado por la pata y le decía: Dios, ahórcalo. Porque hay que ser como niño ante la presencia de Dios. Hay que ser como niño. Moisés, dice la palabra, que murió con vigor y fuerza, porque aún en su edad de 120 años siempre se mantuvo firme, sosteniéndose en Dios. Nada lo sostuvo que no fuera Dios. Abraham no se devolvió porque él sabía que él había creído al Dios invisible. Y él sabía, como dice la palabra, y él es tan poderoso para poder hacer mucho más. Dice que él le creyó fe sobre fe, esperanza sobre esperanza,
nos caemos, nos debilitamos, porque no entendemos que hay un Dios invisible que necesita que nosotros aumentemos su fe en cada momento y aumentemos la fe cada día en ese Dios que tú no estás mirando. No aumente la fe en el que te pone la mano. No aumente la fe en el que te da la palabra. No aumenta la fe, pastor, pero usted me está dando fe. No, que te dé fe el Dios invisible en el cual me sostengo. Que te dé fe el Dios invisible, el cual está contigo en todo momento. Tú podrás estar pasando situaciones, problemas, condiciones a sola, con gente, sin gente, pero el Dios omnipresente está contigo en todo tiempo. El hombre no puede estar en dos lugares, pero Dios sí puede estar en todos lugares. Dios puede estar ayudando a Marisa en el mismo momento que está ayudando a Juan Carlos. Dios puede estar ayudando a Martínez en el mismo momento que está ayudando a Brito. Dios puede estar ayudando a María mientras está ayudando a Juana. Pero yo puedo ayudar a uno, pero hay tres que yo no puedo estar en ese lugar. En esta mañana te vengo a declarar: empieza a sostenerte en el Dios invisible. Empieza a sostenerte en el Dios que te ayuda a ti, que mientras te está ayudando en el trabajo, está ayudando a tus hijos en el colegio, está cuidando a tus hijos de la droga, está cuidando a tus hijos en la calle, está cuidando a tus hijos en el trabajo, está cuidando a tus hijos donde quieran que están. Cuando te sostienen el Dios invisible, ese Dios que está en todo lugar, ese Dios que está en cada lugar, de repente tú estás aquí y te llaman de Pedernales: mi mamá está enferma, y tú estás aquí y tú dices: mi Dios, yo me sostengo en mi Dios invisible, en el Dios que está aquí que yo no veo, pero es el mismo Dios que está en Pedernales, es el mismo Dios que está sanando, es el mismo Dios que está restaurando, es el mismo Dios que está obrando. Para un hombre poderse sostenerse mirando al Dios invisible, tendrá que ser cambiado de adentro. Moisés fue cambiado de adentro. Abraham fue cambiado de adentro. David fue cambiado de adentro. Jacob fue cambiado de adentro. Todos los hombres que se mantuvieron firmes creyendo a Dios invisible se dejaron cambiar de adentro. Se dejaron cambiar sus debilidades. Se dejaron cambiar todas aquellas cosas que los separaban de Dios. El libro de Isaías 59 y el Salmo 34 dice que todos aquellos que estaban separados de Dios, aquellos que estaban pecando, aquellos que estaban haciendo lo malo, aquellos que estaban haciendo lo que a Dios no le agradaba, dice que nunca pudieron mirar a Dios. En algún momento tenemos nosotros que tener el anhelo de ver a Dios. En algún momento usted tiene que tener la esperanza, la fe de decir: yo quiero ver a Dios. Hoy es un día especial. Hoy es un día para usted renunciar y pedirle perdón a Dios. Hoy es un día donde usted tiene que decir, como Moisés se sostuvo mirando al invisible: yo quiero empezar a sostenerme a partir de hoy, siempre mirando al invisible. Necesitamos sostenernos mirando al invisible, porque si no, no nos vamos a poder soportar. No nos vamos a poder soportar. Nuestro cuerpo físico no soporta una depresión. Nuestro cuerpo físico no soporta una enfermedad. Nuestro cuerpo físico no soporta algo, un peso de algo que te venga a tu casa, una mala noticia. Pero cuando te sostiene mirando al invisible, tu espíritu se despierta. Hay algo dentro de ti que te dice: párate de esa cama, levántate de ese lugar, no te quedes deprimido, no te quedes ahí tirado en el piso.
aunque tu cuerpo se vaya debilitando. Dice la palabra, aunque su cuerpo se fue debilitando, pero ese cuerpo que se fue debilitando, dice la palabra, pero en su espíritu se iba rejuveneciendo. Hay algo que se tiene que rejuvenecer en tu vida. Aunque tú te sientas cansado, aunque tú te sientas que subía 3 escaleras antes bien y ahora sube 3 escaleras y tienes que pararte a descansar, ese cansancio no puede venir a tu vida para empezar a mirar un milagro de Dios. Ese cansancio no puede llegar a tu vida para mirar a Dios obrar en tu casa, en tu familia, en tus hijos. No te puede cansar, aunque tu cuerpo se canse, pero en el espíritu tú no te puedes cansar. Tú tienes que estar mirando cada día que tú estás siendo sostenido por el Dios invisible, que no te va a dejar caer tu casa, que no se va a dejar caer tu matrimonio, que no te va a dejar caer tu vida, que no se va a dejar tus hijos, que tu vida no se va a caer en pedazos. Es una mentira del diablo. El mundo dice tu vida se va a partir en pedazos. No, Dios te reconstruye. Dios es un arquitecto. Él dice, yo estoy preparando ahora una morada nueva. Yo estoy preparando ahora, dice, lugares en los cielos. Dios está reconstruyendo vida todos los días. Dios está sacando gente de la droga. Dios está sanando gente. Dios está restaurando familia. Dios está restaurando vida. Todos los días Dios está haciendo algo. Todos los días Dios está haciendo algo. Todos los días Dios está haciendo algo. Por eso tiene que sostenerte en el Dios invisible. Por eso tiene que sostenerte, como dice la palabra, como mirando al invisible. Me llama la atención que dice la palabra como mirando al invisible. No dice que Moisés se sostenía porque estaba mirando al invisible. Dice como mirando al invisible. Ese otro nivel de fe, Martínez. Como mirando al invisible. Es que cuando usted sabe que está esperando algo de Dios y de repente una pequeña señal usted ve. Vete allá y mira a ver si va a llover. Yo veo una pequeña nubecita y dice el profeta, sal corriendo que viene un tremendo aguacero. Porque cuando usted se sostiene mirando al invisible, como mirando al invisible, no es que usted anda mirando que esto es transparente, es que usted dice la palabra, como mirando al invisible. El invisible es Dios. Es que usted tiene que aprender a mirar que en el mínimo detalle ahí está Dios. Que en la mínima cosa que a usted le suceda, ahí está Dios. Usted tiene que estar como mirándolo a Él. Usted tiene que estar atento. De repente pasó tal cosa, ahí está, como mirando al invisible. Ayer yo iba a un lugar. Cuando voy de camino, si había ido solo, me devuelvo. Y rueda. Y yo, esto es lejos. No, vamos, esto es lejos. Ya yo estoy por dar vuelta. Y no me devuelvo. Seguimos. Y llegamos. Cuando llegamos al lugar, una persona descarriada de los caminos del Señor. Tuvimos un encuentro con él, lo conocimos. Es una persona realmente de bendición. Es una persona que necesitábamos nosotros juntarnos con él. Entonces yo dije, wow, yo estoy mirando al invisible aquí. No es que Dios se te va a manifestar, es que tú tienes que mirarlo como mirando al invisible. El día que tu esposo o tu esposa te dé una señal pequeña de cambio, tú tienes que decir, estoy como mirando a Dios aquí. Estoy como mirando que Dios está conmigo.
Cuando tú ves como que las cosas empiezan a abrirse de puertas, señales y cosas, usted dice: yo creo que como que Dios está metido en el asunto. Yo creo que como que Dios está aquí. Yo creo que como que Dios está obrando. Yo creo que como que Dios está hoy por provocar algo distinto. Yo creo que Dios va a abrir la puerta. Yo creo que Dios va a entrar obrando en tu vida. Usted tiene que aprender a caminar como Moisés, como mirando al invisible. Cuando Moisés iba en el desierto y Dios le puso esa nube, la nube lo estaba guardando, la nube lo estaba protegiendo. Dice la palabra de Dios que la nube la guardaba, pero la palabra dice en otro lugar que la nube era Dios, que la columna de fuego era Dios, que todo lo que ellos vieron en el desierto era Dios manifestándose, que Dios iba delante de ellos, que Dios se ponía en la retaguardia, que Dios los rodeaba, que Dios los guardaba, que Dios los sostenía. Cuando vino agua de la piedra, aunque estaba salada, Dios les tenía la respuesta ahí para endulzarla. Como que Dios estaba ahí en el asunto. Cuando ellos se fueron más para adelante, encontraron allí ese lugar, ese oasis donde había agua. Como que Dios estaba ahí para saciarnos cuando tenían hambre, aunque vinieron las codornices, aunque vino lo que vino. Como que Dios está ahí en ella. Cuando Dios te da de repente, cuando Dios te da sorpresa, cuando Dios te bendice, cuando Dios acelera algo, cuando Dios provoca a alguien que te llama, cuando Dios te da una señal de algo, cuando usted ve algo, usted no está viendo algo, usted está viendo a Dios. Es como a Dios viéndolo ahí. Empieza a ver a Dios. Que ver a Dios en un trompezón. A Dios fue que me hizo trompezar. Usted tiene que ver a Dios. Le da una gripe. Señor, tú me estás mostrando que estoy débil. Dios está ahí enseñándote que te tiene que tomar vitamina C, que tiene que tomar mucha agua. Pero tiene que ver como que Dios está en todo en tu vida. Pero hay gente que no van a lograr nada en su vida. Hay gente que no van a lograr nada en su vida porque no han entendido que tienen que vivir sus sueños. Tienen que vivir su sueño. Dice la palabra que Moisés se sustentaba como mirando al invisible, como viendo al invisible. Hay una película de un robot que hizo llorar a muchísima gente. Y el robot, todo lo que veía, lo iba alimentando, aprendiendo. Todo lo que mira lo aprende, todo lo que mira lo aprende. Ese robot es una réplica queriendo imitar la creación de Dios. Usted todo lo que va mirando. Usted llegó aquí y aunque no se detuvo a mirar bien eso, pero sus ojos vieron todo. Sus ojos vieron todo lo que hay aquí. Usted lo vio todo. Y eso lo alimentó a usted. Usted sale de aquí y fácilmente dice: ah, no, en esa iglesia hay una silla color negra, marrón, esto. Porque usted lo vio. Cuando dice como viendo al invisible. Usted tiene que alimentarse y saber que Dios está en todo. No vea tanto demonio. No vea tanto diablo. No vea tanto esto, aquello. Vea a Dios. Vea a Dios. Vea ángeles. Vea a Dios en su casa. Vea a Dios. Santo. Yo creo que anda un demonio por la casa. Sí, pero vea al demonio huyéndole a los ángeles. Diga: ese demonio está aquí, pero los ángeles que están aquí van a sacar ese demonio. Vea a Dios. Vea a Dios. Vea a Dios. No es lo mismo mirar que vivir por tu sueño. Usted tiene que aprender a vivir por sus sueños. Moisés no solamente lo vio. No, él vivió por ese sueño.
Él dijo, me sostenía. Mirar como a Dios en todo, al Dios invisible. Eso me sostenía a mí. ¿Qué me sostuvo? Yo me sostuve porque me mantuve viendo al invisible. Usted tiene que sostenerse todos los días, mirando su sueño a Dios en su sueño, mirando a Dios haciendo cada una de las cosas que usted necesita. Sus mejores victorias son aquellas que usted va a ganar por fe. Las mejores victorias no son aquellas que usted va a ganar por su intelecto, por su sabiduría, por su fuerza, por su dinero, por sus recursos, por su canchanchan, por su amigo, porque llamé a fulano me ayudó, porque llamé a mengano me ayudó. Las mejores victorias de usted son aquellas que usted sabe que logró sin que ningún ser humano intervinió, que usted sabe que la mano de Dios estuvo ahí para sostenerlo, para guardarlo, para cuidarlo, para cambiarlo, para sanarlo, para sostenerlo. Cuando usted le cree a Dios y usted empieza a sostenerse mirando como a Dios en todo, entonces usted anda volando por arriba, como dicen por ahí. Deje que el otro esté aquí y póngase usted allá, póngase el otro aquí y usted allá, porque Dios está arriba en los cielos. Usted no se puede quedar abajo, usted tiene que mirar hacia arriba, de donde vendrá su socorro, de Jehová de los ejércitos. David dijo, este gigante me lo como pan, no porque yo sé tirar la piedra, no porque yo soy un francotirador de piedra, es porque le está provocando al Dios de los valientes, al Dios grande, al Dios todopoderoso. Abraham no dejó su parentela, Abraham no fue el hombre más rico, Abraham no tuvo la descendencia de Isaac, de miles y miles que estamos nosotros. No fue porque Abraham era un patriarca, no, fue porque Dios lo llamó, fue porque Dios, dice la palabra, que él siguió a uno que no sabía ni lo que era, ni dónde iba, ni lo que es. Él no sabía nada de Dios, pero él dijo, él me está guiando, él me está dirigiendo, él me está llevando. Moisés sabía que lo iba a lograr, porque él dijo y determinó, quien me sostiene Dios, quien me sostiene Dios. A mí no me sostiene mi fuerza, a mí no me sostiene mi sabiduría, a mí me sostiene Dios. Deuteronomio 34 dice que Moisés murió de 120 años y que sus ojos nunca se oscurecieron. 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron. Y dice la palabra de Dios, y nunca perdió el vigor, nunca perdió la fuerza. Otra versión bíblica dice, Abraham pereció, perdón, no dice que murió ni que pereció. Se lo dice, Abraham le llegó el tiempo a sus 120 años. Porque hay una versión que dice, ahí el capítulo más adelante, Pablo dice que Moisés se fue con Dios. Dice que su cuerpo, ¿verdad?, no se sabe dónde está. Y hay una versión que dice, y Moisés desapareció, pero se mantuvo 120 años claro de lo que Dios le había hablado, convencido de lo que Dios para lo cual lo había escogido. Y dice, y nunca perdió la fe. En vez de vigor dice la fe. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para profetizarte a ti. Es para que te mantengas todos los días de tu vida mirando aquellas cosas, aquellos sueños, aquellas cosas que Dios te ha mostrado, aquellas cosas que tú sabes que va a alcanzar en Dios, aquellas cosas en las cuales tú sabes que ha sido preparado por Dios, aquellas cosas que dice la palabra que Dios ha preparado de antemano para ti, que Dios dice en su palabra que Él es que te ha predestinado, que Él es que te ha escogido, que Él es que te ha preparado para cumplir la obra de Dios.
Sube la alabanza, por favor. Cuando te sostiene como mirando al invisible, aunque pierda la vista humana, nunca va a dejar de ver a Dios. Podrá perder la vista, pero ahí adentro, en el coco, ahí adentro, mirará a Dios. Mirará a Dios. Pensará en Dios. Sabrá que hay un Dios que hace milagros, sanidades, prodigios. Cuando tú aprendes a sostenerte como mirando a Dios en todo, nada te puede llevar a desilusionarte, porque en medio de cualquier situación mirarás como Dios podrá resolver esa situación. Cuando te sostiene mirando al invisible, aunque pierda la vista humana, nunca dejará de ver a Dios. Lo verá en tu consciente, en el inconsciente, lo tendrá ahí dentro. Podrá no mirar nadie visible, podrá quizá tocar para poder caminar, conocer el pasillo, conocer llegar al baño y todo eso. Pero cuando se presente un problema, tú no vas a tener que buscar un libro, tú no vas a tener que buscar un folleto, tú vas a mirar ahí adentro a Dios obrando, a Dios haciendo milagros, a Dios haciendo todo en tu vida. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. La mente, los pensamientos, la conciencia dependen de los ojos. Lo mismo pasa también de todo lo que tú ves de Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Si puede adorar a Dios con esa alabanza. Pueda ver, estás sobrando. ¡Aleluya! Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Es impresionante la palabra de Dios. Y me llama la atención ese versículo bíblico. Usted lo puede buscar en Google, en su Biblia, más fácil, como usted quiera. Quiero que usted perciba esta palabra, que entienda este mensaje. Dice la palabra de Dios que Abraham salió a un lugar donde no sabía a dónde él iba a ir. Dice la palabra de Dios. Él iba a un lugar que no sabía dónde iba a ir. Él no sabía si existía. Él no sabía si era real. Él no sabía nada de eso. Pero dice la palabra de Dios. Él iba a una ciudad donde solo sabía que Dios era el arquitecto y constructor. El arquitecto y constructor. Cuando Dios le dice a usted, lo voy a sanar. Cuando Dios le dice a usted, voy a restaurar tu familia, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu esposo. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es matar, robar ni destruir. La voluntad de Dios es todo lo contrario. En vez de robarte, darte. En vez de destruir, es construirte. En vez de matarte, es darte vida. Pero tenemos que aprender a mirar como miró Abraham al Dios invisible.
como el arquitecto y constructor. No eres tú que lo vas a construir. No eres tú que lo vas a diseñar. Es Dios que lo diseña. Y la misma mano de Dios es que lo construye. Entonces no te estés preocupando. Entonces no te estés llenando de carga. Entonces no te estés sintiendo que tú eres incapaz, que no tiene la fuerza, que no tiene la sabiduría, que no tiene los recursos, que no tiene dinero, que no tiene el verbo, que no tiene la capacidad. Dios lo diseña, Dios lo construye. Tu parte es ser parte de lo que Dios ha construido para ti. Aleluya, adora a Dios. Adora a Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Yo no sé usted, pero yo me lo gozo, porque yo estoy mirando cada día al que diseñó y el que lo va construyendo. Es Dios que lo diseña, es Dios que lo construye, es Dios que lo hace, es Dios que lo hace. Él lo diseña, lo hace y te lleva a ti de inquilino para allá. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, que nos hace ser partícipes de todo lo que Él nos da. Aleluya. Gózate en el Señor. Aunque no lo pueda ver, Dios está diseñando, Dios está construyendo, Dios está obrando. Siempre Dios está obrando. Aleluya. Usted nada más necesita a Dios. Usted necesita solamente a Dios. Y dice la palabra, si uno está de acuerdo contigo y está mirando al Dios invisible, y aquí habemos mucho en la unidad del acuerdo, entonces vamos a provocar sanidades, vamos a provocar milagros, vamos a provocar restauraciones de familia, vamos a provocar que adictos salgan de la droga, vamos a provocar que gente que delinquen salgan y se conviertan en hombres de bien. Dios nos dijo, enamórate de esta zona entera. Dios va a cambiar y va a transformar hogares, va a sacar gente de la droga. Yo lo veo, yo lo sueño, porque yo me sostengo en el Dios invisible. Yo no me estoy sosteniendo en Martínez. Que Martínez es un evangelista, que Martínez trae guagua, sí, de gente, es un hombre de Dios, pero yo me sostengo en el Dios invisible. Yo sé que Dios va a llegar a casa y afuera y lo vamos a cambiar de la droga, lo vamos a sacar de la prostitución, lo vamos a sacar de la pobreza, lo vamos a sacar de la miseria, lo vamos a sacar de la escasez, matrimonio en divorcio. Dios lo va a restaurar, Dios lo va a cambiar, Dios va a hacer algo contigo. Pero si te sostiene en Él, si te sostiene en Dios, prepárate que no te va a caer, prepárate que te va a sostener, prepárate que no te caes. Y si te caes, la misma mano de Dios te levanta, la misma mano de Dios te restaura, la misma mano de Dios te hace diferente, la misma mano de Dios. Llamáise, aleluya. Aleluya. Llamarse. Yo digo Martínez porque Martínez y yo somos más que amigos, familia. Por eso lo puse de ejemplo. Pero hay gente que se ofenden porque tú dices, hace esto, hace lo otro, no hace nada. Ofende. Martínez y yo somos, él es mi papá. Es con lo respeto como si fuera mi papá. Porque yo, la gente mayor, que yo los respeto y lo veo como mi papá, y él lo sabe. ¡Aleluya! Usted tiene que empezar a caminar con gente que aprendan a sostenerse mirando al invisible. Cuando usted está con gente que aprenden a sostenerse en el invisible,
se dejan de niñadas, se dejan de estar de cositas. No, Señor, apóyese en el Dios invisible. El que lo va a llevar a usted es el Dios. El que llevó a Moisés en el desierto fue el Dios, mirando como al Dios invisible. El que te va a restaurar tu casa, tu familia, tus hijos, tu finanza, tu salud. Es cuando aprendas a sostenerte en el Dios invisible. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Hay gente que son tan débiles que tienen que salir de aquí así. Varón, ¿y qué pasa? Que estoy aprendiendo que la muleta mía es Dios. Que ahora yo estoy entendiendo que de Él que tengo que depender. Que de Él, que con Él, que con Él que tengo que caminar. Que con Él. Varón, pero usted entró derecho y ahora salió cojeando. Es que tú eres el que tiene un encuentro con Dios. Dios lo cambia de adentro. Dios te hace cojear. Dios te confronta. Dios te hace diferente. Dios va a hacer algo contigo. Cuando tú entres por esa puerta y salga igual, hay problema. Quiero que salga cojo. Quiero que salga cambiado. Quiero que salga transformado. Quiero que salga lleno de Dios. Quiero que salga aprendiendo que necesita apoyarte de Dios. No apoyarte de rico, de pobre. No, no. Apóyate de Dios. Apóyate de Dios. Él es el que te da el poder para hacer todo, para lograr todo, para alcanzar todo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Te apoya en Dios. Te apoya en Dios. Te apoya en Dios. Te sientes débil. Coge la muleta de Dios. Y el Señor, o cógele el hombro, porque Él es tu amigo. Ven, papá, yo voy a poner mi mano ahí. Yo no me voy a caer. Varón, le salió un asío, ¿cómo que le llaman? Un suelo, un golondrino. Varón, le salió un golondrino. No, y ríase. Varón, ¿y qué es lo que pasa? Que ahora de ahora en adelante yo le gusté como un golondrino. Tranquilo. Es que tú no ves lo que yo veo. Es que todavía tú no estás en el nivel de mirar lo que yo estoy mirando. Tú todavía estás como Yeezy, mirando los ejércitos asustados, mirando los guerreros, mirando la espada, mirando los demonios, mirando el diablo, mirando esto. No, tienes que ponerte como Eliseo, que vio todos los ángeles alrededor, de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, de todos los que están en contra de tu vida, todo lo que se levanta en contra de ti. A una vuelta, sí, a una vuelta. Shamaya. Mientras otros están mirando derrota, ruina, esto, aquello, yo veo detrás de eso, detrás de lo que tú estás mirando, detrás de lo que tú ves, yo estoy mirando atrás de eso, legiones de ángeles, legiones de arcángeles, legiones de Dios. El batallón de los ejércitos de Dios a nuestro favor. El batallón de los ejércitos de Dios a mi favor. El batallón de los ejércitos de Dios rodeándome. Caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas no nos tocarán. Por cuanto nosotros hemos dedicado esta casa a Jehová, por cuanto ha puesto a Dios por tu casa, por tu habitación, no te va a sobrevenir ningún mal, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna muerte antes de tiempo, nada te podrá hacer daño. Sostente como mirando al invisible, sostente como mirando a Dios, sostente como mirando el autor y consumador de toda buena obra, de toda buena dádiva. Shammai Sei.
Cierra tus ojos. La palabra de Dios dice en Isaías 59. Si quieres sentarte, te sienta. Dice la palabra en Isaías 59 y el Salmo 34. Que por causa de nuestras faltas, por la causa de nosotros mismos, de alejarnos de Dios, de fallarle a Dios, por la causa de nuestra condición, de nuestra rebeldía, de nuestra condición ante Dios, dice, no miraremos a Dios. No podremos mirar como que Dios está con nosotros. No lo podemos ver. Y en esta mañana, como le dije ahorita, es una mañana especial. Aunque usted diga, yo estoy bien con Dios, hoy vamos a renunciar a todo pecado, porque yo quiero mirarme. Yo quiero ser sostenido como Moisés, como mirando al invisible. Oramos. Señor Jesús, yo te pido que me perdone, que perdone todo pecado, que perdones todo pecado, que perdone todo en mi vida. que perdones todo en mi vida. Yo te pido, si he hecho algo si he hecho algo por lo cual te he ofendido, por lo cual te he ofendido, perdóname, perdóname, porque yo quiero porque yo quiero caminar como Moisés, caminar como Moisés, caminar como Abraham, caminar como Abraham, caminar como David, caminar como David, como dice la palabra, como dice la palabra, sostenido sostenido como mirando al Dios invisible. como mirando al Dios invisible. Amén Amén. y amén. Déselo fuerte al Rey de Reyes.